Es un texto que representa varios estadios de la muerte, reflejado desde la voz poética. Uno también tratamos de acercarnos a la muerte, incluso de la muerte que no nos pertenece, ¿no? Como sociedad, como planeta. Entonces es un libro que de alguna forma trata de cubrir el sentimiento que nos produce cualquier tipo de muerte. Las ilustraciones hablan de mi perspectiva sobre la muerte, de cómo veo yo la muerte. Y también intento hacer una idea comunal. Como dijo el Jorge en la presentación, creo que hay un conocimiento colectivo al que uno accede para preguntar las cosas. A mí me interesa que sean imágenes trascendentes, que sean imágenes de un trazo, que no tengan parafernales. Las imágenes son muy puristas, tienen este trabajo de blanco y de oscuro que creo que como un poema le quitan toda la basura para poder escoger lo que se cuenta, la miel, contar el oro, contar las cosas. Entonces por eso las ilustraciones son de esa manera. En este caso trato de que el lenguaje en cierto punto sea un poco como fragmentario, experimental, y de esa forma se torna en un juego, ¿no? En un juego que el lector debe interpretar. Entonces acercarse a la muerte también desde la incertidumbre, desde la falta de palabra, de no poder reconocer emociones que muchas veces solo se tornan en alaridos, gritos, aullidos. Entonces, al menos en los textos, esto trato de reflejarlo de esa manera. Le quito la pesadumbre del final, eso sí, digamos. Yo intento ver un poco más hacia allá, hacia el otro lado. Es una cosa que me gusta mucho hacer, intentar materializar mis sentimientos. Y creo que la muerte es una cosa que uno siente una vez en la vida, ¿no? Cuando pasa es ese momento y ya está. Entonces, en ese momento lo que uno siente es algo como lo que yo quise dibujar, como estos dientes, estas siluetas, estas vibraciones que van y que vienen. Eso digamos que ha sido mi juego, de la luz y la sombra, como dije antes. En cierta forma, cuando alguien se enfrenta a la muerte, como dijo Marcelo, adopta una posición a veces racional, ¿no? Trata de decir no voy a sufrir, hay la negación, los famosos pasos del duelo, etcétera, y hay un punto en que ya te invade todo el sentimiento, toda la tristeza, y ya no cabe más el lenguaje y las palabras, y esto se va llegando al silencio, ¿no? En un punto. Entonces el libro está armado de esa forma. Al inicio es bastante, digamos, circunspecto, real, bien escrito, por decirlo de alguna forma. Mientras va deslizándose hacia el final, va perdiendo este hilo hasta llegar a ser silencio, palabras, sílabas, que el lector podrá interpretar en este sentido como esa falta de palabras que nos otorgan los sentimientos extremos. Con Jorge habíamos trabajado previamente en un libro que le dedicó a su madre, que también hablaba de la muerte. Yo, después de embutirme todo el texto en muy poco tiempo, porque tuvimos como 2 días para hacer el trabajo, yo no tenía mucha idea de qué iba a dibujar. Entonces, el proceso no es tan lógico, en realidad es más visceral, más emocional. Yo, después de leer la integridad de los poemas que había hecho, que es un libro súper matemático, súper bien pensado, cerré los ojos y el momento en el que tomó orden todas las palabras, todos los conceptos que me llegaron, salió una imagen. Salió una luz de la oscuridad y esa fue la luz que fue la portada del libro. Y en esta ocasión, aunque no leí los textos de Jorge, porque Jorge hizo una selección de textos, hizo como una curaduría de poesía, que yo creo que esa poesía a él en un proceso previo le llevó a escribir estos poemas. Entonces, al leer yo estos poemas hice un proceso similar, los asimilé, me los callé y después de cerrar los ojos y enfrentarme al papel, empezó el papel directamente a contar lo que estaba mostrando. Yo quiero que aprendamos a vivir las emociones de forma personal y no de forma predeterminada.
que eso fue lo que pasó en el luto con mi madre, que yo no sufrí, me dolió mucho, pero no sufrí. Y por algún tiempo estuve buscando ese sufrimiento, pero me di cuenta que no estaba, ¿no? Porque ya habíamos trabajado en este proceso antes con mi mamá. Entonces, a veces las cosas más trágicas no lo son. A veces las cosas cotidianas llegan a ser trágicas. Entonces creo que deberíamos aprender a identificar cuándo es cada cosa y reconocernos con los sentimientos como hicimos acá en el libro. Eso. En mi caso yo citaría esa canción muy famosa, En vida, ¿de quién es? En vida. Sí, lo quisieran. Sí. Sí, porque todo se debe decir en vida, ¿no? Lo mismo que comenta Lino me pasó a mí, Gerardo Morán, En vida. Creo que resume en muchas formas lo que uno debe hacer, ¿no? Porque si bien estos son productos bellos, muchas veces se hacen a destiempo, ¿no? O sea, son entregados de alguna forma después. Entonces, abrazar o decir a alguien que te molesta incluso, o todo lo que tengas que decir, no de una forma así, digamos, como atacar, ¿no? Sino en serio pasar bien, vivir, ¿no? Vivir simplemente es lo que yo recomendaría. Yo creo que ha sido un poco extraño porque estamos aquí rodeados de toda esta gente y parece como la entrega de algún premio, pero me ha gustado poder responder a tus preguntas así improvisando, sin tener nada que pensar, y me ha agradado también que las hagas de esa manera directa y que las hayas tenido preparadas también. Eso habla muy bien de tu trabajo. Sí, un formato súper fresco y bastante cómodo, muy directo, muy bueno. Y un saludo para La Cueva. Un abrazo para La Cueva. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya les cuento que ya volvimos de la experiencia de la exposición del libro de Jorge Gómez y Lino. Les comento que fue una experiencia bastante linda, bastante interesante. Bueno, podemos escuchar las declamaciones de Jorge, en las que relataba varios escritos de su libro, y se podía denotar como la esencia del mismo, o sea, cómo iba degradándose los escritos, no solo en composición, sino en tamaño, ¿entienden? Y tratando de mantener viva esa esencia de lo que trata esta experiencia, que es el hecho de la muerte, de cómo juegas con esa muerte, cómo te relacionas con la muerte. Y es una percepción súper subjetiva, entonces Lino y Jorge lo plasman en ese libro en conjunto. Por una parte, Jorge escribiendo en base a esto, que son textos que salen de la nada. Ustedes saben cómo es este proceso de escribir. Salen de la nada y luego van tomando forma. Y lo lindo de todo esto es como les digo, la esencia también se mantiene no solo en lo que escribe, sino en cómo lo compone, o cómo lo muestra, o cómo va el recorrido y la evolución del libro, en conjunto, como un todo. Y por parte de Lino, la ilustración maravillosa, Dios mío, no tengo nada más que decir. Igual la exposición fue increíble. La ilustración de Lino es increíble, cómo es capaz de interpretar los textos de Jorge y generar ilustraciones a través de ellos. Genera unas imágenes loquísimas, nunca antes vistas, y sobre todo muy originales, muy originales. Y la exposición, bueno, el montaje súper ceremonial, se mantenía como esa esencia, se mantenía viva ese ambiente de velorio, ¿no? Pero sin embargo, el momento de la charla, el compartir, el convivir, el aprender, el reír, el recordar. Entonces, esas sensaciones se mantienen invaluables. Y nada, muchachos, agradecerle a Jorge y a Lino por la experiencia, a todos los muchachos del espacio. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes y esperemos que podamos compartir muchos más momentos así. Y nada, muchachos, les agradezco mucho, ha sido un placer y nos vemos pronto. Adiós.